Hola, buenas tardes a todos. Son las 6:01, va entrando gente y esperamos que siga entrando durante este rato que vamos a compartir desde las 3 asociaciones Begisare del País Vasco de distrofias hereditarias de retina. Os damos la bienvenida a esta conferencia en la que vamos a hablar de las terapias y presentes y futuras para las distrofias hereditarias de retina y cuál es el papel de los pacientes. Tenemos el privilegio esta tarde de tener al doctor Nicolás Cuenca, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador en distrofias hereditarias de retina desde la Universidad de Alicante. Poco más que presentar porque creo que ya le conocemos prácticamente todos los que estamos en este mundo. Y tenemos también a Jesús Delgado, que es delegado de Retina Cantabria, que nos hablará un poquito sobre las experiencias y algunos ejemplos de lo que los pacientes podemos hacer para que la investigación siga adelante. Sin más, damos paso al inicio de la conferencia y cedo la palabra al doctor Nicolás Cuenca, que ya está por aquí presente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, pero a mí es un placer estar aquí con todos y gracias a Begisare y a Valentín y Arantxa por invitarme a compartir esta tarde con vosotros y fundamentalmente lo que hacemos en el laboratorio y por un poquito a lo que nos dedicamos, ¿no? Voy a ver si puedo poner la presentación. A ver. A ver, un segundo. ¿Ves la presentación, Valentín? No te oigo. Sí, perfecto. Se ve bien. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a compartir algunas ideas y algunas iniciativas, investigaciones que se hacen en el mundo. A ver, nuestro grupo fundamentalmente es un grupo que nos dedicamos desde hace tiempo ya a poder encontrar algún tipo de terapias de enfermedades distróficas de la retina y bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de cómo están las terapias presentes, las futuras y luego al final hablaremos de qué es lo que podemos hacer mientras llegan estas terapias que ya son casi una realidad. ¿Qué podemos hacer? En principio, a ver, hace sobre el año 2003 yo dejé un poco el mundo de la investigación básica para meternos más en el mundo de la investigación transrelacional, preocupados un poco por las terapias de estas patologías y siempre que hemos ido a unas conferencias o a dar unas conferencias, las preguntas que los afectados se hacen es, primero, ¿qué es lo que me pasa? No son preguntas que hemos, las personas que tienen estas distrofias retinitis, sobre todo al principio, se pregunta qué es lo que me pasa, por qué me pasa esto. Incluso a veces de quién es la culpa, si es culpa de algo, o culpa de una familia o de otra familia. La primera pregunta es ¿cuál tiene curación? ¿Tiene curación en otros países? Es una preocupación y bueno, también que voy a transmitirlo a mis hijos o a mis nietos y sobre todo es cuándo habrá algo, ¿no? Esa pregunta nos la han hecho durante estos 20 años, pues prácticamente siempre. Y nosotros, lo que decíamos siempre ante esa pregunta es que pues que no lo sabíamos, que era que bueno, que habría que esperar y que el futuro estaba en la investigación. Y la investigación, en cierto sentido, ya ha llegado, ya hay algo que se puede hacer, ¿no? Y eso es muy importante porque toda la espera que hemos dicho, es decir, que hay que esperar, que hay que invertir en investigación, pues ya tiene algo de sus frutos, ¿no? Y eso es un poquito lo que queremos ver también hoy. Pero antes, sobre todo cuando a uno se le diagnostican una distrofia de retina, pues lo primero que hace, el oftalmólogo le dice que tiene una distrofia de retina, se va a internet y yo creo que hay un poco de desamparo, decir, bueno, ¿y esto por qué? Y todo el mundo está ávido de información, de qué es lo que pasa. Y la fuente de información al principio es siempre internet, pero luego, posteriormente,
posteriormente, las relaciones de afectados juegan un papel importantísimo. Juegan un papel que la mayoría de las personas, hay muchas personas que conectan conmigo por anuncios en periódicos y tal, y yo creo que las relaciones juegan un papel imprescindible en todos estos tipos de personas que les diagnostican una distrofia retiniana y tienen que acudir. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Hay una relación muy estrecha entre las asociaciones e investigadores y al mismo tiempo entre investigadores y las relaciones de afectados. Y hay una frase que es importante, es que en realidad nos necesitamos mutuamente. Es una relación, por lo menos a nosotros y a nuestro grupo nos ha ayudado mucho el seguir adelante. Ya luego hablaremos un poco de lo que hacemos en un laboratorio, pero nos ha ayudado bastante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué los investigadores necesitamos a las asociaciones? Pues, en principio, las asociaciones lo que hacen es dar una visibilidad a la enfermedad, nos aportan nuevos datos, incluso nuevos proyectos, es decir, incluso hay uno, hoy ahora mismo hoy no voy a hablar de esto, pero uno de los proyectos y publicaciones que hemos hecho y se ha publicado en una buena revista fue por las relaciones que hemos tenido con algunos afectados, el que nos decían, por ejemplo, que cuando tenían una enfermedad adicional, como puede ser una hepatitis o cualquier otra infección grave, se perdía visión, o incluso cuando alguien se quedaba embarazada, que también perdía visión, y hemos hecho algunos experimentos ya en laboratorios con ratoncitos que han demostrado que efectivamente cuando uno tiene una distrofia retiniana y tiene una patología infecciosa, pues hay una aceleración de los procesos degenerativos de la retina, ¿no? Y incluso para nuevos proyectos, como es el del proyecto de la periferina, que hablaré un poquito más tarde. También nos ayudan, y es importante, a obtener proyectos de investigación. Obtener proyectos de investigación, ¿por qué? Porque dentro de los proyectos del Ministerio hay que justificar el valor que tiene un proyecto de investigación y qué aporta a la sociedad. Por lo tanto, el tener unas asociaciones que puedan apoyar un proyecto es muy importante, incluso para que nos concedan ese proyecto. Por lo tanto, muchos de los investigadores, cuando pedimos un proyecto, pues solicitamos cartas a las asociaciones de afectados para introducirlas en el proyecto de investigación para que se financien. Por lo tanto, eso es bastante importante. Es lo que antiguamente se llamaba un EPO, que es un ente promotor observador, pero también es importante que haya una conciencia social, incluso conciencia política. Es decir, los políticos no van a invertir más en investigación porque les salga. Algunos sí, pero generalmente yo creo que las relaciones de afectados pueden promover que haya los políticos inviertan más en investigación. Incluso a nosotros es importante, hemos tenido financiación a veces de la ONCE o de FARPE Fundaluce, de algunas relaciones como Retina Asturias, Retina Cantabria. Ahora es decir, hay una ayuda económica que, aunque no sea una ayuda con un proyecto enorme, sí que ayuda a una cosa que es una motivación personal y del grupo de investigación. Muchas veces la labor del investigador es bastante solitaria, pero siempre, si sabes que hay un grupo de personas que está interesado en lo que hace y está esperando en lo que hace, es una motivación especial para dedicarlo tiempo. Y por otra parte, un poco el reconocimiento de la labor investigadora, que en este país, pues la verdad es que no es lo mismo que en otro. Y también nos aporta un poco conocimiento de la enfermedad y los síntomas para poderlos tratar. En realidad, las radiaciones podemos decir que es un altavoz de todo lo que hacemos. Pero al revés, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a las radiaciones? Pues conocer mejor la enfermedad en profundidad y en claridad. Es decir, muchas veces
pues los profesionales de la oftalmología pues no tienen, incluso médicos de familia, tampoco tienen el tiempo suficiente para explicarle, para dedicarle 20 minutos a cada paciente para explicarle lo que tiene, ¿no? Y sobre todo, bueno, muchas veces en este tipo de enfermedades, que son enfermedades raras, pues que a lo mejor, hablando con ellos, muchas veces te dicen que ven a lo mejor un paciente o dos a lo mucho en todo el año y no saben lo último que hay en investigación, que se está investigando, cuál es el avance que se está haciendo. Sin embargo, los que nos dedicamos a investigar ese tipo de enfermedades sí que podemos tener un conocimiento más profundo de lo que es las patologías, ¿no? Ayuda a resolver los problemas de las familias, a interpretar algunos artículos científicos, pero es muy importante el servir de filtro de dos cosas. Un poco el filtro del periodismo sensacionalista, porque a veces leemos noticias que dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? El grupo tal va a curar la tal, y resulta que han descubierto un nuevo gen, que es muy importante, pero el descubrimiento de un nuevo gen no significa que vayan a curar nada, ¿no? Y luego también es importante la detección de los fraudes, ¿no? Actualmente vas en Internet y hay tratamientos milagrosos de células madre o de otro tipo de aproximaciones terapéuticas que a veces no son reales, es simplemente su forma de sacar dinero a las personas que acceden a ese tipo de terapias. Por lo tanto, es importante el conocer bien estas patologías. Aquí os voy a ir un poquito rápido porque esto es un poquito lo que hacemos los investigadores, investigadores en el laboratorio. El 50% de nuestro tiempo, sobre todo en la universidad, nos lo pasamos dando clases, pero luego pues estamos en el laboratorio, vamos a congresos, escribimos artículos, no nos da tiempo a leer lo que tenemos, incluso tenemos que hacer un poco de psicología de grupo o de líder del grupo, hay que hacer gestión económica, la gestión de contratos, de patentes, de divulgación científica, incluso hacer lo que estoy haciendo yo hoy, que es un poco divulgar, porque una de las obligaciones nuestras es que recibimos un dinero que son de todos los contribuyentes y lógicamente tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos y en qué nos gastamos el dinero, que parece que eso es importante. Nosotros también tenemos algunos proyectos con empresas farmacéuticas, tenemos que hablar con otro grupo de investigación a nivel nacional, internacional, hacer relaciones con enfermedades de enfermos, médicos, etcétera, etcétera. Pero luego, fundamentalmente, hacemos dos cosas, ¿no? ¿Qué es esto? Buscar financiación y escribir proyectos de informes, ¿no? En realidad, casi podríamos decir que somos como estas dos personicas, ¿no? Que lo que hacen es hacer un poquito de todo, ¿no? Y es importante que los afectados también sepan eso. Vale, por dicho eso, vamos a entrar un poquito en qué es lo que ocurre cuando uno tiene una distrofia retiniana. Aquí tenemos una fotografía de un globo ocular, de un ojo humano, que está abierto en 4 pétalos, y tenemos un punto central, un puntito central, que lo vemos aquí en negro, y es un círculo que mide alrededor de 1/4 de milímetro. Si todos pensamos en una regla, una de las rayitas es 1 milímetro, pues un circulito que tenga 1/4 de milímetro, ese es un punto súper importantísimo de toda la retina, de todo el ojo, que es la fovea. Y con ese pequeño puntito, eso es un tesoro que tenemos cada uno en nuestra retina, y eso es lo que hay que cuidar, porque con ese trocito que lo tenemos aquí, ese trocito, lo tenemos aquí en una fotografía tanto de microscopía del laboratorio como abajo en una fotografía de lo que todo el mundo conocéis que es una OCT, hay una zona central que con esta pequeña zona, que es, como digo, un tesoro, que es el que hay que cuidar, con esta pequeña zona es en la que podemos leer, reconocer las imágenes, las caras y tener un poco de agudeza visual, ¿no? Ver la televisión. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo y es lo que nosotros llamamos, o yo concretamente llamo, lo que es la salud celular, la salud de las neuronas que hay ahí, de las celulitas que hay ahí. Tenemos que preservar lo que hay ahí, porque la luz incide directamente sobre esta zona.
Y eso es muy, muy importante. Aquí tenemos a microscopía electrónica, perdón, a microscopía confocal, donde vemos que esa zona, aquí está la cantidad de conos que hay en esa zona, es muy importante para esa agudeza visual. ¿Y qué ocurre cuando hay un daño en la retina? Cuando hay una distrofia retiniana. Hay unas palabras que creo que son importantes, que son las siguientes. Hay un estrés oxidativo, hay una gliosis, que es una activación de una serie de células muy importantes para mantener toda la salud celular, y hay una inflamación de la retina. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con 3 palabras, que es estrés oxidativo, inflamación, y cuando un fotorreceptor, que son los conos y los bastones, no funcionan, lo que hay un proceso en biología que es cuando una célula no funciona, ella misma se destruye, ¿no? Y los investigadores utilizamos una palabra para eso que es una apoptosis. Entonces tenemos 3 palabras que los tenemos que pensar. Estrés oxidativo, que se produce una serie de radicales, una serie de productos casi de desecho que se llaman radicales libres, que van a romper las células, inflamación y estrés oxidativo. Entonces, aquí tenemos actualmente las terapias que se están haciendo actualmente son factores neotróficos, la terapia génica, los trasplantes y la visión artificial. Vamos a hablar hoy de las 2 primeras porque no tenemos tiempo de hablar de las 4. Y entonces tenemos, dentro de lo que son los factores neotróficos, hay una serie de factores que tienen un poco un nombres raros, que son BDNF, GDNF, CNTF. Hay una serie de factores neotróficos que se ha visto que son beneficiosos en experimentación animal. Cuando inyectamos estos factores se retarda la degeneración de las células, luego preservan esa salud celular. Y luego hay otras sustancias que son antioxidantes y antiapoptóticas, ¿no? Y antiinflamatorias, ¿eh? Son los 3 problemas que teníamos antes. Estrés oxidativo, para el estrés oxidativo hay que dar antioxidantes. Para la apoptosis, antiapoptóticos. Para la inflamación, antiinflamatorios. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio. En el laboratorio tenemos animales, ratas y ratones, que tienen retinosis pigmentarias, otra distrofia retiniana, y utilizamos este tipo de sustancias, una serie de sustancias que son antiapoptóticas, antiinflamatorias, ¿y estas sustancias funcionan? Sí que funcionan, pero el problema está en que tenemos que encontrar un equilibrio y unas dosis adecuadas para que cuando haya, simplemente si damos antiinflamatorios, pues el problema está en que hay estrés oxidativo o apoptosis. Y entonces tenemos que equilibrar los distintos compuestos en estos 3 fenómenos que he descrito anteriormente. Si le damos un antiinflamatorio, pues es posible que sí preservamos un poquito la degeneración, pero no del todo. Si damos un antioxidante, también. Pero ¿qué tenemos que encontrar? Un cóctel de los 3 para que la degeneración sea muy lenta. Y en eso están estudios, ensayos clínicos, y nosotros mismos son los que utilizamos estos compuestos para encontrar ese equilibrio. La terapia génica. La terapia génica es uno de los éxitos que hablaba al principio, ya que ya hay terapia génica en la clínica con el Luxturna, que en pocas palabras lo que hace es que en el epitelio pigmentario le falta una proteína, hay un gen defectuoso que fabrica una proteína que no funciona bien y es una proteína importante del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es una célula que tiene una relación íntima con los fotorreceptores. Uno no puede vivir sin el otro, son 2 células, el fotorreceptor que hace la fototransducción y el epitelio pigmentario hacen una simbiosis, que una célula no puede estar sin la otra, y en el epitelio pigmentario hay una proteína que es el RP65 que lo que hace es reciclar algunas de las proteínas necesarias para la fototransducción. Cuando ese RP65 no funciona bien, pues el fotorreceptor no funciona y al final pues, se lleva a la ceguera. ¿Qué es lo que hace la terapia génica?
actual, pues lo que hace la terapia génica es llevar la información genética a esa célula del epitelio pigmentario para que fabrique la proteína RP65 correcta y así poder ayudar a ese fotorreceptor para hacer la fototransducción y que no se muera por apoptosis. Luego, esa terapia ya está disponible, ¿no? Y los retos de la terapia génica actual es que tenemos que proporcionar, tenemos que saber qué mutación tenemos, ¿no? Cada una de las familias, hay de distrofias retinianas, hay 300 tipos de mutaciones de genes diferentes, y luego hay que definir muy bien la pantalla, la ventana terapéutica, cuándo es el momento de inyectar, qué adenovirus asociados, qué vectores son los más importantes o los adecuados para cada una de las mutaciones. Hay problemas para solucionar. Fijaros que la terapia génica, el primer perro que se pudo curar con terapia génica fue a principios del año 2000 por Gustavo Aguirre, ¿no? Un laboratorio de Gustavo Aguirre que tenía perros, que el primer perro fue el perro Lancelot, que tenemos en esta diapositiva, que es uno de los primeros perros que llegó al Capitolio, fue presentado pero que ciego, se trató con terapia génica y hemos tardado pues 20 años de que un ensayo preclínico en perros pues llegue a la clínica diaria, ¿no? Este es uno de los primeros pacientes que se trató, Stephen Howard, ¿no? Y ahora mismo la terapia génica, hay diversos ensayos con una cromotoxia, en coroidoremia, en hemolisis congénita de Leber, neuropatía óptica de Leber, retinosis pigmentaria, Stargardt, Usher. Bueno, ahí ya se están realizando numerosos ensayos. Hoy mismo en una página web que se llama clinicaltrial.org había unas 49 estudios a nivel mundial de terapia génica que se están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa. Fundamentalmente, cada año e incluso cada mes se están incorporando nuevos estudios de terapia génica a nivel mundial, y esto no ha hecho nada más que empezar. Se ha empezado por la RP65, la hemolisis congénita de Leber, pero yo creo que poco a poco van a llegar. Unos más rápidos, otros más lentos. Es verdad que el gen que se está corrigiendo actualmente en la clínica del Luxturna es en una célula que no es una neurona, es un epitelio, que puede ser que sea más fácil corregir un gen de un epitelio que de una neurona o de un fotorreceptor. Es posible, pero no está todo alcanzado, necesitamos mucho más información. En España, a esta diapositiva no hay que hacerle caso porque es una diapositiva que la he sacado esta mañana. No hay que hacerle caso porque las letras son muy pequeñitas, no porque no tenga información relevante. Hay que hacerle caso porque no se puede leer. En principio era para deciros que de estudios de terapia clínicos en España o que se está colaborando con otros países, actualmente hay 7. 5 de ellas ya se han completado y hay 2 que se están realizando, están reclutando gente, que es el síndrome de Usher, y luego otro de retinosis pigmentaria, de terapia con células madre, y en realidad son los estudios que está participando. Uno es la Fundación Jiménez Díaz y otro es el Instituto de la Mácula de Rimonés. Son los estudios actuales que está participando grupos españoles, ¿vale? Bien, y aquí tenemos la terapia de RP65, y este es un vídeo de una niña asturiana que fue tratada con terapia génica con Luxturna. Sabéis que Luxturna está aprobada por la FDA y también por la Agencia Española del Medicamento, y ha sido una niña que ha sido tratada con esta terapia génica, y quiero que veamos lo que nos dice. Yo creo que es mejor oírla a ella que oírme a mí. A ver si se oye bien.
leves y el julio pasado, este año, se me operó en el Hospital Señor de Déu de Barcelona. Y bueno, pues las diferencias han sido muchas. Por ejemplo, mi situación antes, pues en clase necesitaba usar un ordenador con programa de voz y ampliación, una lupa Student para ver la pizarra. Para la hora de caminar, por ejemplo, por la noche o con situaciones con poca luz o con menos luz, necesitaba un bastón y en general para caminar llevaba el bastón. Entre, pues bueno, otras cosas, por ejemplo, tamaños de letra ampliados, especiales y tal. Y pues después del tratamiento, después de la operación, ahora mismo los resultados son que, bueno, por la noche, ya ni siquiera por la noche necesito bastón ya, que bueno, antes lo único que podía ver de noche eran puntos de luz como farolas, bombillas de farolas, bueno, el reflejo de la farola en el cristal de un coche, cosas así, ¿no? Cosas con mucha luz, nada más. Y ahora mismo, nada, pues veo lo suficiente, lo veo bien, ¿no? De noche, para que ya no me haga falta ni bastón ni nada. Y, por ejemplo, ya los programas de voz, bueno, pues, como que no me hacen mucha falta ya. La ampliación, bueno, poco, muy poco. Y el tipo de letra que puedo leer ahora mismo en vista ha disminuido mucho en tamaño. Entonces, bueno, pues ha habido, eso es por decir algo, pero ha habido muchísima diferencia y vamos, es increíble. Entonces, bueno, pues un poquito, sobre todo agradecer a eso también a los médicos de Sant Joan de Déu, a todo el equipo de retinólogos que me ha operado y que también hicieron que fuera posible, digamos, esa operación. Y bueno, pues también para dar un poquito de visibilidad, ¿no?, al tratamiento, que ya se está dando, pero bueno. Bueno, pues esto la verdad es que es increíble lo que nos cuenta esta niña que ha sido operada y según nos cuentan cada vez está mejorando, es decir, que va mejor, tanto de la agudeza visual como su vida cotidiana, y la verdad es que es una alegría que después de tantos, de estos 20 años de que los primeros estudios que hubo con Lanzarote hayamos llegado a esto, pero esto se ha conseguido no solamente con un grupo de investigación, esto se ha conseguido con pequeños granitos de arena de muchos grupos a nivel mundial, porque cada uno de los grupitos ha puesto un grano de arena, en el sentido de que para hacer esto no solamente es el oftalmólogo, para hacer una cirugía, que es una maravilla lo que hacen los oftalmólogos con estas operaciones, pero ha habido diversos grupos que han dicho cuál es el mejor vector que ha llevado ese gen, cómo se diseña, cuál es la mejor forma de empaquetarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los tenemos que felicitar y yo creo que es posible que este tipo de terapia sirva con esta mutación en concreto, sirva para otras en un futuro próximo, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos decir es que la terapia génica funciona en animales y en humanos. Se están utilizando vectores adenoasociados. Luego hay otros vectores que se están utilizando también, pero que es seguro y es eficaz. Es decir, que la terapia génica en el ojo es seguro y eficaz. Podemos tener... ¿cuál es el problema? El problema está en que hay que conocer cada uno de la mutación, hay que diseñar unos genes específicos para cada una de las mutaciones. Otro es que los conos y los bastones o las células del epitelio unitario que queremos hacer terapia génica tienen que estar vivas, ¿no? Es importante. Y luego también estos vectores a veces no son capaces de llevar mucha información dentro, pero bueno, en principio tenemos que saber cuál es la ventana. Y también es verdad que estas células, aunque las reparemos, no vamos a reparar todas las células de la retina, sino que algunas. Por lo tanto, tenemos que apoyar y tenemos que seguir investigando en la neuroprotección y factores neurotróficos que decía antes para conservar la salud general de las células que nos hemos hecho terapia. Porque aquí hemos hecho terapia en algunas células, pero todas las demás
toda la inflamación y la apoptosis y el estrés oxidativo todavía va a seguir. Por lo tanto, tenemos que complementar esa terapia génica con otros factores neurotróficos que decíamos antes. Y eso también es otro reto de la investigación que tenemos. Y actualmente voy a decir dos palabras de otro tipo de terapia, que es la autogenética. No sé si, Valentín, arriba de todo veis una franja negra. ¿O se ve bien? Es que yo veo una franja negra. Empieza en autogenética la parte alta, se ve completo. Yo tengo algo que me lo tapa, pero bien. No, entonces, de la autogenética es una terapia que se está haciendo, hay 4 ensayos clínicos actualmente en humanos y viene desde el año 2008. Y esta técnica consiste en lo siguiente. Para no hacerlo muy complicado, lo que hace esta técnica es cuando ya no hay fotorreceptores, que como sabemos los fotorreceptores tienen para hacer la fototransducción unas moléculas, unas sustancias que se estimulan con la luz y para hacer la fototransducción. Para poder conseguir unos impulsos eléctricos, lo que hacen es transformar la luz en unos impulsos eléctricos. Lógicamente, cuando los fotorreceptores ya no están, se han muerto todos los fotorreceptores, ya no puede haber visión. Por lo tanto, lo que se consigue con la optogenética es que otras células de la retina se conviertan en fotorreceptores. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues lo que conseguimos es que con los mismos vectores que llevamos los genes que fabrican la proteína que le faltaba en el RP65, ahora lo que hacemos es llevar unos genes a las células bipolares, por ejemplo, de la retina, y esas células bipolares van a fabricar una proteína fotosensible y entonces ya los hemos convertido en fotorreceptores. La luz llega a estas células bipolares, estimulan esas sustancias fotosensibles y transfieren la información ya al cerebro. Por lo tanto, cuando no hay fotorreceptores, convertimos otras células, que pueden ser las bipolares o las ganglionares, en fotorreceptores. ¿Cuáles son las...? Bueno, aquí tenemos como inyectamos con un adenovirus asociado, podemos inyectar o bipolares o ganglionares con estas células fotosensibles. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas es que no es necesario conocer la mutación. Esta técnica va a funcionar con todas las mutaciones. Sirve para todas las patologías. Sirve cuando ya no tenemos fotorreceptores, porque cuando ya no tenemos fotorreceptores ya no podemos hacer la terapia génica tradicional, pero sí que podemos hacer optogenética, ¿no? Y podemos activar varios tipos, como hemos dicho, de bipolares y orbitales. Hay 2 ensayos. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones de la autogenética, hay que ver qué tipos de adenovirus son los mejores, y también una de las limitaciones más importantes es que muchas veces estas proteínas son pocos fotosensibles. Y como son poco fotosensibles, le tenemos que dar mucha luz para que se estimulen a estas proteínas. Y tampoco sabemos cuánto va a durar la expresión de estas proteínas. Estas proteínas derivan muchas veces de algas, entonces las algas pueden crear un problema inmunológico y puede haber un rechazo inmunológico que no lo sabemos, ¿no? Incluso nosotros hace 2 o 3 años tuvimos un proyecto del Ministerio que estuvimos analizando, bueno, era un proyecto de alto riesgo, se llaman Explora, que estuvimos analizando el ADN del agua marina del los fondos abisales. En los fondos abisales no llega la luz, pero sí que hay organismos que son fluorescentes. Entonces estuvimos analizando de poder conseguir moléculas mucho más fotosensibles que las que vemos actualmente, ¿vale? Y hay dos ensayos clínicos. Uno es el Pioneer, que está Botón Rosca, Picot y Sahel, que han tratado retinosis pigmentaria en fase 1 y 2 con una inyección intravítrea, utilizando una proteína fotosensible que es el Crimson, ¿no? Y que activa células ganglionares. Pero como decía antes,
en esta técnica sí que se necesitan unas gafas que van a recoger la imagen y ampliarla para poder estimular a estas proteínas, ¿vale? Que son poco sensibles. Nosotros tuvimos la suerte de, gracias a la financiación de FARPE Futalluce y Retina Asturias, pues pusimos nuestro pequeño grano de arena porque colaboramos con Seth Picot del Instituto de la Visión, que ha desarrollado esa técnica, y nosotros pusimos nuestro pequeño granito de arena en este proyecto. ¿Y qué se ha conseguido? Pues pueden percibir y localizar, tocar objetos, como reconocer un plato, un teléfono, una puerta, reconoce patrones durante la eventualización. Al andar pueden ver, identificar un cruce de peatones con las rayas blancas y negras, y el único problema, bueno, uno de los problemas es que como la terapia se hace en una zona muy pequeñita de la retina, tienen que ir escaneando para localizar donde se encuentra, ¿no? Eso es un ensayo. Y el otro ensayo es el Nanoscope, que tiene 11 pacientes ya tratados con retinosis pigmentaria, tiene una inyección intravítrea, y ahora, en vez de transformar las células ganglionares en fotorreceptores, lo que transforma son las células bipolares, y la proteína es la MCO1. Reconoce objetos también, tienen capacidad para leer las letras grandes de un periódico, e incluso mirar la televisión. Y esta empresa, ya tiene diseñados distintos estudios clínicos con distintas fases para el Stargardt, para úlceras, para degeneración macular y para otras patologías. Por lo tanto, hay un avance y es posible que sea. Una palabra quiero dedicarle a otra terapia que se están realizando. Nosotros estamos colaborando un poquito en esta otra terapia, que son los fotoconmutadores, que es, aquí tenemos en la izquierda, en la cual la optogenética es que con estos adenovirus hay una serie de proteínas, la optogenética, que lo que va a hacer es abrir y cerrar unos canales, ¿no? Que son estas sustancias fotosensibles, ¿no? Y en la optofarmacología o estos fotocomputadores, lo que se hace que es, en vez de llevar una información genética para que fabrique esta proteína fotosensible y esté en la membrana, lo que se hace es inyectar directamente moléculas fotosensibles que cambian su configuración con la luz para abrir y cerrar estos canales que decíamos antes. No sé, es un poco complicado, pero no sé si me he explicado bien por el tiempo, ¿vale? No voy a hablar mucho de células madre, pero simplemente que todavía con las células madre tenemos muchos problemas que resolver, ya que hay que saber qué tipo, cuando se inyectan células madre, ha habido muchos grupos que están dedicados a ver, ha habido ensayos clínicos. ¿Y qué es lo que se ha conseguido? Lo que se ha conseguido es que cuando se inyectan células madre, las células madre están en la retina, y lo que se piensa es que esas células madre liberan factores neurotróficos para ralentizar la degeneración, pero que esas células madre se transformen en fotorreceptores y esos fotorreceptores se conecten específicamente con los sitios idóneos de las células bipolares y hagan contacto sináptico, todavía no está demostrado y no se ha conseguido, ¿vale? Por lo tanto, las preguntas son: ¿qué tipo de células tenemos que inyectar? Si van a establecer contactos sinápticos o no, dónde hay que inyectar, si es la fovea, en la periferia, si hay que hacer inyecciones intrarretinianas, subretinianas, cuántas células hay que inyectar, que no formen tumores, y tiempo de supervivencia de esas células. Por lo tanto, yo creo que la terapia de trasplante de células madre tenemos varias cuestiones que resolver y tardaremos tiempo para resolverlo. Pero bueno, mientras todo esto está pasando, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Porque, bueno, nos podemos quedar sentados esperando a que esto venga, o podemos hacer cosas, ¿no?
Y yo creo que aquí tenemos la misma imagen de este ojo humano abierto en 4 pétalos, y lo que quiero llamar la atención ahora es la gente que lo pueda ver, en la fobia, en el puntito este de mayor agudeza visual, hay un pigmento que es un pigmento amarillo. ¿Y qué hace ese pigmento amarillo aquí? ¿No? ¿O por qué en el ojo humano tenemos una zona que precisamente es la zona de mayor agudeza visual y tenemos un pigmento amarillo? ¿No? Y ese pigmento amarillo no está ahí por casualidad, ¿no? Ese pigmento amarillo está ahí porque a lo largo de la evolución la producción de ese pigmento con distintos compuestos amarillo es como si dentro de nuestra retina tuviéramos un filtro. Y ese filtro es de color amarillo. Y es de color amarillo porque nos está protegiendo de la luz azul. La luz azul es una luz que tiene una alta energía y se ha visto que es perjudicial para las células de la retina. ¿Por qué? Porque produce muchos radicales libres, que es lo que hablábamos al principio de la charla. Produce estrés oxidativo, ¿vale? Por lo tanto, nuestra retina ya tiene un filtro dentro de nosotros para prever que la luz azul pueda dañar la salud de nuestros fotorreceptores. Eso es importante, porque oye, si nuestra propia retina ya ha creado un filtro azul, pues a lo mejor la utilización diaria de una protección frente a la luz azul, pues a lo mejor sí que lo tendríamos que hacer. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando la retina degenera, este pigmento amarillo puede desaparecer. Aquí lo tenemos en la otra imagen, donde hay una imagen de una retina de nuestro laboratorio y abajo una retina humana sin ninguna tinción, donde podemos ver ese pigmento amarillo. Cuando degeneran las células de nuestra retina, ese pigmento amarillo también va disminuyendo. Por lo tanto, en retinas que tienen o ha empezado una degeneración, es muy importante el preservar y utilizar filtros. Fundamentalmente para protegernos de la luz ultravioleta, lógicamente, porque la luz ultravioleta tiene mucho más energía que la luz azul. Por lo tanto, luz ultravioleta y luz azul. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues con un filtro extra de amarillo, ¿vale? Esto es uno de los trabajos que hemos publicado el año pasado y esto es este estudio lo que nos demuestra es que cuanto más intensidad de luz, ¿no? Pues la degeneración de la enfermedad como retinosis pigmentaria se acelera. Aquí ¿qué hicimos? Cogimos unos ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria y crecieron a 5 lux, a 50 lux y a 300 lux. 300 lux es una luz casi normal de una casa. Es lo que tenemos. ¿Qué ocurrió? Pues que los ratones que crecieron a 300 lux degeneraban antes, se quedaban ciegos mucho antes que los que habían vivido a 5 lux o a 50 lux. Por lo tanto, evitar las luces, por ejemplo, cuando nos vayamos a tomar a la playa, pues no estar 5 horas con la luz del sol o protegernos muy bien, con viseras y con gafas, ¿no? Y esto es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? También, bueno, aquí nos tenemos que proteger tanto de la luz del sol, pero que también nos tenemos que proteger de la luz del interior. Sabemos que en el interior podemos utilizar tanto bombillas de luz cálida o bombillas de luz fría. Las bombillas de luz fría, ¿no? O los LEDs de luz fría tienen un componente azul muy importante. Por lo tanto, vamos a utilizar las bombillas de luz cálida, que son las bombillas incluso de tungsteno de toda la vida, las luces amarillas, ¿vale? Y eso son cosas que no podemos hacer. Proteger nuestros ojos esperando incluso que haya terapia génica para nosotros, ¿vale?
Bien, este es uno de los últimos estudios que hemos hecho, se ha publicado recientemente. ¿Y qué hemos hecho con este estudio? En este estudio lo que hemos hecho es coger estos mismos ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria y a unos les hemos dado una dieta normal y a otra le hemos dado una dieta rica en grasa, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados de este estudio? Pues que los ratoncitos que estaban alimentados con una dieta grasa degeneraban antes que sus hermanos que estaban tomando una dieta normal. Se aceleraba la degeneración con esta dieta grasa. Y al mismo tiempo hemos estudiado otra cosa. Y hemos estudiado una cosa nueva, bueno, nueva, no es nueva, pero que cada vez se le está dando más importancia, que es una palabra que se llama el microbioma, ¿no? Que a lo mejor el microbioma, esa palabra es nueva para algunos de ustedes. ¿Y qué es el microbioma? El microbioma es la cantidad o el conjunto de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en el estómago, en el intestino, en el colon. Tenemos 2,5 kilos de bacterias. Es decir, que nosotros, todo nuestro peso, 2,5 kilos son de bacterias, ¿no? Fijaros la cantidad de bacterias. Hay alrededor de 1000 especies diferentes de bacterias. ¿Y qué hacen esas bacterias? A esas bacterias las alimentamos nosotros. Y esas bacterias, pues pueden fabricar, no es que puedan fabricar, fabrican sustancias que pasan a nuestro torrente sanguíneo. Y esas sustancias que pasan a nuestro torrente sanguíneo llegan a la retina. Y pueden ser ¿qué? Pues pueden ser antiinflamatorias o proinflamatorias. ¿Recordáis de la inflamación? Pues pueden ser sustancias que beneficien a nuestra retina o sustancias que perjudiquen a nuestra retina, porque se ha visto que hay una vía de información directa desde nuestro cerebro a las bacterias del intestino y hay una vía desde las bacterias de nuestro intestino al cerebro. Hay una comunicación directa a través de la sangre, ¿vale? Por lo tanto, si alimentamos a nuestras bacterias con frutos secos, con verduras, con una serie, con fibra, vamos a alimentar a las bacterias, ¿no? Con probióticos que pueden favorecer y dar o fabricar sustancias que sean buenas para la retina. Sin embargo, si nos alimentamos de carnes rojas y de mucha grasa, etcétera, etcétera, vamos a fomentar las bacterias proinflamatorias. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que la alimentación es muy importante. ¿Qué ocurre? Si yo en vez de explicar este experimento vengo aquí y digo, pues hay que comer bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso como lo hemos oído tanto, que por un oído nos entra y por otro nos sale. Pero sin embargo, si ponemos el ejemplo de este ratoncito que tiene la misma, que el ratón no piensa ni dice aquí que voy a comer mejor o peor. Con este ejemplo, a lo mejor podemos decir, mira, pues a lo mejor es verdad esto que nos dice de lo de la alimentación, ¿vale? Bueno, pues cada uno, y aquí tenemos, bueno, en esta diapositiva es cómo hemos estudiado las distintas bacterias, cómo hay unas con la grasa aumentan y disminuyen, las buenas y las malas, ¿vale? Y estos son que hacen que pasen a nuestra sangre sustancias que luego irán al cerebro. En este mismo orden hay estudios de Bothroyd, que es un gran investigador americano, que lo que hizo es, con unos ratoncitos que tienen retinosis, ¿no? Pues algunos hermanos los ponía a correr en una rueda de estas de hámster, y esto vio que los ratoncitos que hacían mucho ejercicio degeneraban, sus retinas degeneraban más tarde que hermanos que no tenían la rueda. ¿Y esto por qué era? Se ha visto que los ratones que corrían generaban el BDNF, GDNF y esos factores neurotróficos que he dicho al principio, pues generaban, estos ratones eran capaces de generar ellos mismos estas sustancias. Y lo mismo ocurría
con este otro experimento de Stretoy, que es una investigadora, una investigadora italiana, cuando, bueno, había ratoncitos con juguetes, etcétera, etcétera, les pasaba lo mismo que a ratoncitos hermanos que no tenían este tipo de juguetes, ¿vale? Por lo tanto, para acabar esto, tenemos que pensar en la salud celular, la protección de la luz y hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Esto es, vamos, no me voy a detener ni 5 minutos con esto, que es prohibido fumar. Y bueno, lo dejo aquí porque es obvio y evidente que es muy malo para enfermedades de... Voy a pasar esto. Y bueno, y voy a hablar ahora el proyecto de la periferina. Gracias a la colaboración que hemos dicho al principio y a nuestra relación con las asociaciones y concretamente con Andrés Mayor, Retina Asturias, y bueno, de forma casual conocimos a Jesús, ¿no? Y que os hablará más tarde. Y bueno, hablando con Jesús, pues él estaba estudiando su familia desde el 1756, que María Fernández de Aguayo me comentaba que fue la primera que tenía una enfermedad que era la distrofia coroidea areolar central, ¿no? Y entonces me comenta que hay actualmente unos 58 enfermos. Y bueno, digo, pues oye, pues es una familia ideal y elegimos esta familia porque era una familia ideal para el estudio de esta patología. Esta patología tiene una mutación en una proteína que es la periferina, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues, ¿por qué elegimos esta familia? No porque conociéramos a Jesús, ni teníamos ningún tipo de relación con Jesús, porque si pensamos que estas patologías distrofias retinianas son raras y puedes encontrar pues una familia que tiene una mutación, son 3 o 4 o 5, otra con otra mutación diferente que son 6, y a la hora de hacer terapia es ideal tener un gran número de afectados que tengan la misma mutación, porque podemos hacer estudios de diversos tipos, e incluso si hay una terapia, podemos ver la utilidad o la eficacia de esa terapia cuando tenemos muchos familiares. Cuando tenemos 1 o 2 es difícil el poder conseguirlo. Por lo tanto, empezamos a trabajar y esta es la familia, ¿no? Algunos componentes de la familia, y pensamos que sería una familia ideal para empezar un estudio con CRISPR, ¿no? La periferina es una proteína que, bueno, aquí tenemos unos fotorreceptores, y en los fotorreceptores hay una zona de un fotorreceptor que tiene las proteínas fotosensibles están en unos discos, es como una pila de monedas, ¿eh? Es una parte que es como si pusiéramos muchas monedas unas encima de otras, y en esta pila de monedas es donde se hace la fototraducción, tanto en los conos como en los bastones. ¿Qué hace la periferina? La periferina lo que hace, en esta diapositiva lo vemos, es que mantiene una moneda encima de la otra. Si no está la periferina, ¿qué ocurre? Que se desordenan estos discos. ¿Y qué ocurre cuando se desordenan estos discos? Pues que la célula, el fotorreceptor, el cono y el bastón entran en este autosuicidio que decimos, entran en apoptosis cuando la periferina no está correcta, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el gen, esta es una publicación que ya hemos hecho de 4 miembros de la familia. El gen es el RPHP2, ¿no? Que es un gen que tiene información genética y tiene una mutación específica en una zona de ese gen. Y toda la familia tiene la misma mutación. La mutación es un cambio simplemente de una letrita. La información genética es como está formada por 4 letras,
y el orden de esas letras nos va a indicar la fabricación correcta o no de la periferina. ¿Qué ocurre? Esta familia tiene una mutación concreta en un sitio. Otra familia puede tener esa mutación en otra, por ejemplo, imaginaros que la información está en un libro, ¿no? Imaginaros un libro que lo tenemos escrito y a lo mejor un cambio, un error puede estar en el capítulo 1 de ese libro. Y una familia tiene un error, una mutación en el capítulo 1 de ese libro. Y otra familia puede tener el error en el capítulo 3 de ese mismo libro. Pero todas fabrican el mismo libro. Todas tenemos, la periferina es el libro. Los dos libros no van a funcionar bien porque tienen errores. Yo pongo el ejemplo siempre que si tuviéramos, por ejemplo, el Quijote y empezamos en un lugar de la Mancha, ¿no? Y si le quitáramos la primera E y corriéramos un lugar todas las letras, no entenderíamos nada del Quijote. Pues eso es lo que está pasando en estas familias, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es hemos fabricado una familia de ratones utilizando la técnica CRISPR, es una técnica muy novedosa, y utilizando esta técnica CRISPR se ha fabricado una familia de ratones, que aquí tenemos un ejemplo de este ratoncito, en el cual se ha cambiado la letra, la información genética de esta familia. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una familia de ratones avatares porque tienen la misma enfermedad que esa familia. Que podemos crear o se puede crear otros ratoncitos avatares de otras familias que tengan otra mutación en la periferina en otro lugar. Aquí tenemos un cambio de la arginina por la leucina en la posición 195. Otra familia, hay otras mutaciones del PRH2, lo tendrán en otro lugar, ¿vale? ¿Qué hemos hecho con este ratoncito hasta la fecha? Pues lo que hemos hecho es estudiarlo y hemos visto y hemos hecho las mismas pruebas que se hacen los humanos. Hemos hecho electroretinogramas. Los electroretinogramas es una prueba donde se ponen unos cablecitos en la córnea y vemos cómo funcionan los fotorreceptores y las células de la retina. Y hemos visto precisamente que hay ratones que siguen, estos ratones siguen la misma evolución que la familia. Es decir, los hemos estudiado desde un mes a casi 2 años y hemos visto que conforme pasa el tiempo degeneran, ¿no? Ahí cuando todos los genes están duplicados. Cuando tiene el defecto está en los dos, nosotros los llamamos los dos alelos, pues degenera más rápidamente cuando el defecto solamente está en uno de los dos alelos. Por lo tanto, hemos visto que reproduce muy bien la evolución temporal de la degeneración de la familia. Y hemos visto también con este test, que es un test automotor, hemos visto, aquí hay una peliculita donde hay 4 televisores y hay unas rayas que giran a la derecha o hacia la izquierda. Si el ratón gira la cabeza en la misma dirección que las barritas, es que ve. Si no gira la cabeza, es que no ve. Y hemos visto que este ratón pierde agudeza visual, pues cuando a los 6 meses, 9 meses, 12 meses, va perdiendo su agudeza visual. Y también hemos hecho otra prueba que también a la mayoría de ustedes se les hace, que es una OCT, una tomografía óptica de coherencia, donde hacemos fotografías de la retina y vemos también cómo la retina degenera y prácticamente a los 20 meses prácticamente ya no queda retina. Por lo tanto, reproduce muy bien la enfermedad. Aquí tenemos unas fotografías de histología donde podemos corroborar también todos estos datos. Vemos también, como decía antes, que hay inflamación porque hay estas celulitas verdes que vemos aquí, hay muchas celulitas
unas células que se llaman la microglía, que nos están indicando que hay inflamación dentro de la retina, y hay otras células que también nos indican que hay esa inflamación. Por lo tanto, los antiinflamatorios es posible que puedan, de alguna manera, ralentizar la degeneración, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y por último, hemos comprobado con una técnica que es microscopía electrónica. Aquí vemos en esta fotografía, hemos visto estas rayitas, cada una de estas rayitas son las monedas de discos que veíamos antes. Esto es un ratoncito normal, donde se ven todos los discos, y esto de aquí es los segmentos externos, los discos de este ratoncito. ¿Veis que ya no hay pila de monedas? No hay nada. Por lo tanto, eso nos indica que efectivamente este ratoncito tiene esta mutación en la periferina. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a coger estos ratoncitos, esta familia de ratones, y los vamos a tratar con TUDCA, con coenzima E, con nogestrel. Estos tres, ¿por qué hemos elegido estos tres? Hemos elegido estos tres porque sabemos que en otros ratones son de los compuestos que mejor funcionan en nuestras manos y en manos de otros investigadores. Si podemos determinar que en estos ratoncitos estos compuestos funcionan, pues serían fácilmente trasladados a la clínica, porque algunos de ellos están aprobados por la FDA. Por lo tanto, se podría llevar a la clínica. ¿Y qué vamos a hacer también? Pues lo que vamos a hacer también es hacer terapia génica en los ratones con la técnica de CRISPR. La técnica de CRISPR, ya creo que estoy fuera de tiempo, pero la técnica de CRISPR lo que hace es que es una técnica que se creó, se describió aquí en Alicante, un compañero mío de mi departamento, Francisco Martínez Mójica, que estuvo nominado para el premio Nobel, y le dieron el premio Nobel el año pasado a dos chicas que desarrollaron la técnica de CRISPR, la desarrollaron ellas y le dieron el premio Nobel a ellas y no a Francisco Martínez Mójica. Pero lo que hace esta técnica es identificar una mutación y corregirla. En la terapia de Luxturna lo que hacemos es llevar la información genética para que la célula sintetice, fabrique la proteína correcta. Ahora esta técnica lo que hace es identificar dónde está el error y corregirlo. Por lo tanto, puede ser mucho más preciso que la técnica anterior, pero necesitamos investigación. Y luego más tarde lo que vamos a hacer es coger fibroblastos, es decir, células de la piel de los enfermos, de algunos de los afectados de esta familia, y primero intentar hacer terapia de las células de la piel, que es mucho más fácil que la retina. Y si estas células de la piel las podemos corregir, luego será más fácil corregir las neuronas y las células de la retina. Y también vamos a trabajar con Valeria Canto Soler. Valeria Canto Soler es una de las mejores investigadoras de Estados Unidos. Hay una chica que ha acabado la tesis con nosotros, se llama Oksana, que se va a ir a trabajar con ella, y cuando ya ponga a punto estas técnicas, lo que vamos a hacer es enviarles a Valeria y a Oksana células de la piel de los pacientes. ¿Para qué? Para que allí lo que hagan, a partir de las células de la piel, hagan pequeñas retinas, ¿no? ¿Veis aquí estos organoides, que son pequeñas bolitas, pero cada una de estas bolitas tiene todas las células de la retina? Tiene fotorreceptores, bipolares y todas las células de la retina. ¿Y vamos a qué? Vamos a intentar curar a estas retinas de cada uno de los pacientes. Si podemos curar las retinas in vitro de estos pacientes, es posible o estaremos más cerca de hacer lo que se llama una medicina translacional, de poder curar a los pacientes, ¿vale? Pero eso, pues vamos a necesitar trabajo, dedicación, pues tiempo, etcétera, etcétera. Y esto sería lo ideal. Aquí tenemos una retina donde vemos fotorreceptores bipolares de estos organoides que se fabrican a partir de células de la piel.
Y esto se puede hacer actualmente en el laboratorio. Lógicamente, con este trabajo abrimos o se abre una amplia gama de investigación, porque lo que podamos conseguir con este proyecto se puede trasladar o traspolar a otras mutaciones. No solamente del gen que produce la periferina, sino de otras patologías retinianas. Por lo tanto, abre la puerta a aplicar toda esa metodología a otras mutaciones de distrofias de la retina, ¿no? Vale, yo creo que ya me he pasado un poquito de la hora y con esto acabamos. ¿Vale? Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. ¿Vale? Muchas gracias, Nicolás. Si te has pasado un poco, pero el tema estaba muy interesante. Yo creo que muy bien condensado, muy bien resumido. Vamos a dejarle ahora, le vamos a pasar el turno a Jesús Delgado. En un momento os voy comentando que tenemos el chat abierto. Andrés Mayor ya ha ido haciendo unas cuantas aportaciones, yo creo que muy aclaratorias sobre lo que ha ido contando Nicolás. Y además podéis ir ya volcando vuestras preguntas para luego poder hacer el turno de preguntas de forma más ágil. Por nuestra parte, pues pasamos ahora el turno a Jesús Delgado, que es delegado de Retina Cantabria y un poco de esos que está involucrado en el proyecto de la periferina, para que nos hable cómo los pacientes pueden ayudar con la investigación. Jesús, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Beguisare, a Arantxa y a Valentín, ¿no?, por ese gran trabajo que hacéis. Dar las gracias a Nicolás también por esta estupenda charla. Y bueno, yo quiero contar un poco mi historia, ¿no? Un poco cómo hemos llegado aquí, ¿no?, después de 5 años. Yo el primer contacto que tuve con las asociaciones pues fue precisamente a través de Nicolás Cuenca, ¿no? Yo leí un artículo de Nicolás, ¿no?, que hablaba de unos cannabinoides, ¿no?, que había utilizado para tratar unos ratones con muy buenos resultados, y digo, bueno, esta es la mía. Digo, voy a contactar con este hombre, y vi que era de Alicante. Digo, pues nada, me voy a Alicante a este tratamiento que seguramente me va a venir muy bien. Entonces le mandé un correo, ¿no?, y él amablemente me contestó, me llamó y me dijo que le comenté que cómo podía ayudar, ¿no?, que éramos mi madre, mi hermana y yo, que teníamos una patología súper rara que no conocíamos nada, y que, bueno, yo buscando por lo típico, ¿no? Te han diagnosticado, te dan un papelito, tienes una mutación en el gen RDS PRPH2. Dices, bueno, pues muy bien y tal. Miras en internet, ves que no hay absolutamente nada, ¿no?, sobre esto. Hay cuatro artículos que no cuentan nada. Y bueno, siguiendo el consejo de Nicolás, yo me puse en contacto con Andrés Mayor y con Arantxa Uliarte. Y bueno, ellos fueron los que, ¿no?, me animaron a hacer cosas, ¿no?, con las asociaciones, igual que Nicolás, ¿no?, porque me descubrieron ese mundo, ¿no?, que a través de las asociaciones se pueden hacer grandes cosas. El primer contacto con Andrés Mayor me comentó, me pregunté qué tenía. Digo, bueno, una cosa muy rara, el gen RDS, PRPH2, y me dice, periferina. Digo, no, periferina, digo, no, yo no sé lo que es eso y tal. Fue el primero nadie había sabido decirme nada de esto, ¿no?, después de muchos médicos, y pues mi madre se pasó, ¿no?, 30 años por ahí buscando a alguien que le comentase algo, y no, nadie le comentó nada, ¿no? Y Andrés Mayor quizá fue el primero, ¿no?, en comentarnos algo, ¿no? Y es más, me dijo que creía que había más gente en Cantabria y en España que tenía lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar, y en septiembre de 2016, a los pocos meses, organizamos una pequeña charla en Torrelavega, con Arantxa también, ¿no?, a la cual acudieron unas 30 personas, ¿no? Y ya curiosamente empecé a ver que había gente que podía tenerlo, ¿no?, que me contaban la película de mi vida, ¿no? Gente que vivía quizás a pocos kilómetros, y que, bueno, ellos también se creían únicos, ¿no?, que solo les pasaba a ellos. Y ahí mismo, ya ese primer día, empezamos a darnos cuenta de que podíamos tener un origen común, ¿no? Y meses después empezamos a trabajar con los árboles genealógicos. Nos dimos cuenta que todos descendían, bueno, muchos descendíamos del mismo pueblo, de un pueblo que se llama Silió, en el Valle de Iguña. Y meses después nos dimos cuenta que
bueno, que llegábamos a un matrimonio que era antepasados comunes de muchas de estas personas, que precisamente una de ellas, nacida en 1756, era un matrimonio y eran Manuel Villegas y María Fernández Aguayo. Bueno, entonces pasaron los meses, empezamos a aprender cosas, ¿no? A conferencias, bueno, a preocuparnos un poco por aprender, a asistir a conferencias, a charlas, bueno, pues empezamos a aprender y nos dimos cuenta que se podía hacer algo más. Nicolás nos comentó que, bueno, siendo una familia amplia, encontramos, pues eso, 50 y pico afectados confirmados y creemos que unos 100 que podíamos ser una familia interesante para la ciencia, ¿no? Porque somos muchos, no por otra cosa. Y porque, bueno, al ser una patología dominante, pues podía ser interesante. Y en 2019, hablando con compañeros de aquí de la asociación, pues, ¿no? Pensamos cómo podemos ayudar, ¿no? Y decidimos, porque bueno, es bonito, ¿no? Esto de exigir a la gente que haga y a los políticos y a los médicos pero yo pienso que si nosotros no nos implicamos de verdad, no tenemos el derecho de exigir nada a nadie, ¿no? Yo creo que nosotros somos los más interesados en que las cosas funcionen. Entonces decidimos que, pues eso, crear una beca de investigación pues aportando dinero directamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la acogida fue bastante buena. En principio eran pues gente afectados, familiares, amigos, y bueno, se les pedía una pequeña ayuda, ¿no? Un pequeño donativo, y aprovechando también las ventajas fiscales, ¿no? Y bueno, en 2019 conseguimos recaudar 25.000 euros. Y esa fue pues la primera beca de investigación María Fernández Aguayo. El nombre de María Fernández Aguayo se lo pusimos porque, bueno, era la primera persona conocida que nacida en 1756, que tuvo 3 hijos afectados, y un poco en honor a ella, ¿no? A esos 3 hijos afectados que tuvo, pues decidimos ponerle su nombre a esta beca. En 2020 seguimos con la segunda beca, ¿no? Y conseguimos 27.000 euros. Y bueno, ahora estamos con la tercera beca, ¿no? Recaudando. El tema de aportar esta beca al equipo de Nicolás Cuenca, pues bueno, es porque nos parece un equipo con mucha seriedad, que sabemos lo que están haciendo, y yo creo que la gente cuando aporta su dinero, yo creo que es importante que sepa qué se hace con ese dinero y que bueno, yo creo que no se puede utilizar mejor. Al final, una beca de investigación de este calibre, pues al final es un grano de arena, pero sirve para que una persona pueda trabajar y pueda estar en ese equipo y pueda hacer cosas que nos interesa de verdad a los afectados. Y bueno, nosotros dentro de la asociación estamos aportando ideas, campañas para recaudar. El año pasado ideamos una campaña que fue Voces por la Investigación, que a la gente le pedíamos un audio, ¿no? Para promocionar. Conseguimos que autoridades se implicaran. Nuestro presidente Revilla nos hizo un vídeo para apoyar. Este año estamos preparando otra campaña, ¿no? Para la tercera beca. Y bueno, hemos ideado una campaña que es de postales por la investigación, lo hemos llamado, ¿no? Que es enviar postales navideñas. Y la idea, bueno, yo animo a todo el mundo que sí se pueden hacer cosas y que yo creo que estamos muy cerca, ¿no? de conseguir resultados y que, bueno, que todos podemos aportar. Yo creo que, bueno, no quiero extenderme mucho más y para cualquier cosa aquí estamos, para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Podéis hacer 2 cosas, suscribirlo en el chat o levantar la mano para intentar no hablar todos a la vez. Os recuerdo que estáis todos con el micrófono silenciado, ¿vale? Pero bueno, empezamos. Tenemos una pregunta en el chat que ha lanzado Andrés Mayor para Nicolás. Nicolás, ¿se podrían probar estos compuestos que vais a usar en vuestros organoides con otros organoides de otros genes? Sí, a ver, en los organoides lo que vamos a probar fundamentalmente es la terapia génica con CRISPR, ¿no? Los compuestos neuroprotectores como los que he dicho, el TUDCA, la coenzima Q1, Gestrel y otros,
los vamos a probar ya directamente en los ratoncitos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos ver en los ratoncitos es si podemos ralentizar la degeneración. Con los organoides, lo que vamos a ver es si hacemos la terapia con los CRISPR, si los discos se ordenan bien. Si en los organoides los discos conservan la estructura de pilas de monedas bien ordenadas, es que el CRISPR está funcionando. Si funciona en los organoides, es posible que eso pueda funcionar también en los afectados. Pero los neuroprotectores los vamos a utilizar y vamos a comprobar o no si son efectivos en los ratones. No sé si contesta eso a tu pregunta. Vale. Sí, sí, Andrés dice que sí con la mano. Keisler Palma ha levantado la mano. ¿Puedes activar tu micrófono y realizar la pregunta? Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Puedes preguntar. Perfecto. Mi pregunta es para el señor Nicolás. Yo soy de Venezuela, estoy aquí en España. Y lo que me gustaría saber es, ¿cuánto cree usted, cuánto faltaría para que esa terapia génica se pueda aplicar en humanos, en personas y ver sus efectos? Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacen, que comentaba al principio, ¿no? Como he dicho antes, con la terapia génica de los ratones, del perro Lancelot a humanos, se ha tardado 20 años. Eso no significa que cualquier nueva terapia vaya a tardar 20 años, porque ya sabemos muchísimas cosas. Ahora sabemos cuáles son los vectores mejores, cómo es el tratamiento, la cirugía, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? En investigación no podemos decir una fecha en concreto porque no estamos seguros de que todo vaya a funcionar. Con esto no podemos, los investigadores no podemos levantar falsas esperanzas, de decir, no, seguro que de aquí un mes hacemos esto y dentro de 3 meses lo otro y dentro de un año vamos a curar a toda la familia. Es irreal, ¿no? Porque la ciencia no funciona así. Muchas veces la ciencia funciona con un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Que vamos a intentarlo de todos modos? Pues sí. Y un ejemplo que todos podemos entender ahora son con el COVID, ¿no? En el COVID, prácticamente la mayoría de grupos de investigación que tenían algo que aportar con el COVID se han puesto a trabajar con el COVID. Y ha habido millones y millones de dólares y de euros puestos en resolver ese problema. Y ha habido grupos que han tenido éxito y ha habido grupos que no han tenido éxito. Y se ha abordado el problema desde muchísimos puntos de vista. Si me preguntas cuándo o cuánto tiempo va a ocurrir, pues la pregunta es, no lo sé. ¿Haremos todo lo posible? Claro. Cuanto más seamos trabajando, llegaremos antes. Pues también. ¿Pero cuándo? Desgraciadamente, ojo, más quisiera yo poder responder esa pregunta y decir, dentro de un año, vamos, seguro que hacemos terapia génica con CRISPR a todos los pacientes y ya está todo arreglado. Pero desgraciadamente pues no puedo dar esa respuesta. Nicolás, una pregunta que aparece en el chat también. ¿Qué es lo fundamental para poder acceder a las terapias cuando lleguen? Pues lo fundamental es, bueno, cuando hay una terapia que está ya en el mercado, lo que hay, tienes que reunir una serie de características para entrar en ese estudio o no entrar en ese estudio. Algo muy sencillo. Si a alguien le van a hacer una terapia génica, ya sea con Luxturna o con cualquier otro producto nuevo que haya, para hacer terapia génica de los fotorreceptores, pues tenemos que tener los fotorreceptores sanos. Si no tenemos fotorreceptores, pues es imposible hacer terapia. Por lo tanto, tenemos que mantener
la retina, cuanto más sano, mucho mejor. Y luego hay unos criterios de inclusión o no inclusión, tanto en los ensayos clínicos como en la terapia, ¿no? Y son, desde el punto de vista oftalmológico, pues que tengan algún resto visual, te hacen pruebas clínicas de electroretinogramas, de OCT, para ver el estado de la retina, etcétera, etcétera. No sé si Andrés tiene algo más que aportar, que seguro que sabe mucho más que yo. ¿Eh? No, Andrés está diciendo con la cabeza que no. No quiere Bueno, parar. yo quería apuntar una cosa, que sería importante, reconocimientos, tener un historial completo, Sí. para poder participar en los ensayos clínicos. A ver, es importante, yo creo que lo que ha dicho Jesús es muy importante. Si tenemos un historial, ¿no?, de cuál es nuestra evolución, ¿no? O si desde el principio que nos han detectado la enfermedad, tenemos anualmente o cada 2 años un registro de toda la agudeza visual, el campo visual, los electroretinogramas, las OCTs, podemos saber cuál es el curso de la evolución, cuál es el curso de la degeneración. Si tenemos un plató, si tenemos la degeneración es muy lenta, es muy rápida. ¿Por qué? Porque si tenemos esa evolución, al oftalmólogo le va a poder decir, mira, pues tú eres un candidato idóneo para esto, porque si sabemos que está estabilizada y te damos ese fármaco y ya no degenera más, pues es importante saber el historial anterior. Si no sabemos nada, si nuestra degeneración es rápida, lenta, etcétera, etcétera, pues es posible que puedas entrar o no dentro de los criterios de inclusión, tanto de un ensayo clínico como una terapia posterior. Vale, Arantxa nos añade en el chat que es fundamental solicitar a nuestro especialista que nos hagan un diagnóstico genético. Otra pregunta que nos lanza Nuria a través del chat. ¿Habría alguna terapia génica para la aniridia y glaucoma? ¿Dónde podemos informarnos y a qué médicos o clínicas para hacer estos tratamientos? Bueno, con la aniridia va a ser un poquito más complicado, porque la aniridia es un problema genético de desarrollo, ¿no? Que lo que no tienes es el iris, ¿no? Y entonces va a ser un poquito, creo yo, muchísimo más complicado. Con el glaucoma, bueno, el glaucoma con terapia génica es posible que haya algún tipo de mutación específica, pero el glaucoma, cuando las células ganglionares han degenerado, ¿no?, porque hay un problema del nervio óptico, la terapia podría ser una terapia con células madre, ¿no? Pero eso es bastante, de momento se está investigando, pero lleva mucho más retraso que lo que puede ser la terapia génica, ¿eh? Porque el glaucoma, cuando se mueren las células ganglionares, habría que sustituirlas por unas nuevas, ¿no? Entonces, unas nuevas células ganglionares que emitan axones y conecten con el cerebro, pues va a ser un poquito más complicado, ¿eh? ¿No hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer una última intervención antes de cerrar? Yo sí le lanzaría, Jesús, sí que nos has contado lo que es la beca de investigación. ¿Está abierta a tu familia, a todo el mundo? ¿Cómo se puede colaborar? No. En principio ha participado muchísima gente y está abierta a todo el mundo, por supuesto. Entonces, lo que queremos es que participe mucha gente y nada, ponerse en contacto con la asociación y bueno, somos aquí una pequeña gran familia y estamos deseando que todo el mundo pueda colaborar. Además, yo creo que los resultados van a servir para muchísima gente. Jesús, cuéntanos cómo tenemos que hacer para mandar una postal solidaria por la investigación. Bueno, esta es una idea que tenemos, que acabamos de concebir, ¿no? Y es una idea original porque lo que vamos a hacer es pedirle a unos artistas cántabros que nos diseñen unas postales, que ya tenemos varias, y lo que vamos a hacer es enviar nosotros directamente a la postal. La gente se pone en contacto con nosotros, nosotros le escribiremos diseñaremos la postal, escribiremos la postal a mano
y la enviaremos a la dirección que la gente nos diga. Entonces, simplemente con un WhatsApp o un correo, nosotros hacemos que llegue una postal en papel a donde nos digan. Entonces, poniéndose en contacto con nosotros, lo mismo, nosotros enviaremos esa postal. Yo creo que lo que queremos también es un poco despertar el espíritu navideño, ¿no? Y volver a las postales en papel, ¿no? Que nos hace mucha ilusión cuando nos llega alguna, que ya casi no nos llegan, ¿no? Esa es un poco la idea. Jesús, ya que estás ahí, hay una pregunta para ti que lanza Andrés Mayor. ¿Por qué crees que la periferina puede abrir una brecha en la terapia génica? Bueno, la periferina es una enfermedad, una patología que es muy prevalente, más de lo que pensábamos. Hace unos años se pensaba que era muy poco frecuente, pero ahora estamos viendo que es muy prevalente. Hay muchísima gente mal diagnosticada, pero claro, ahora que con los estudios genéticos ya sí que estamos diagnosticando bien y estamos viendo que hay muchísima gente. Luego también, al ser una patología dominante, el CRISPR parece ser, ¿no?, que al ser dominante solo hay un alelo, como comentaba Nicolás, solo hay un alelo dañado y es mucho más fácil corregir un solo alelo dañado que cuando es una patología recesiva hay dos dañados. Entonces, por eso son patologías ideales para el CRISPR y las nuevas terapias génicas. Yo creo que eso Nicolás sabrá explicarlo también mejor, ¿no, Nicolás? Sí, bueno, en principio una de las técnicas del CRISPR es que puede identificar dónde está la mutación, y una de las cosas que puede hacer el CRISPR es cortar por esa zona y impedir que esa proteína perjudique, que son unas proteínas que entre comillas son unas proteínas, es alelo tóxico, y dejamos solamente el alelo bueno. Eso es, en teoría, el alelo bueno es el que puede funcionar, ¿no? Y eso puede funcionar tanto en la familia de Jesús como en otras familias que tengan mutaciones en otra zona del gen, ¿no? Que no solamente puede funcionar en esa familia, sino en todas las demás familias de la periferina. Pero claro, pero también hay que investigarlo y hay que verlo. Pero vamos, yo creo que es interesante, porque luego, si es una enfermedad recesiva, tienes que llevar la información correcta para que se exprese la proteína correcta, ¿no? Bueno, veo que no hay más preguntas en el chat, nadie más ha levantado la mano. Solo dar las gracias a Nicolás, Jesús, a todos los que estáis aquí ahora mismo conectados por el interés que habéis mostrado. Muchísimas gracias. Esperamos seguir repitiendo este tipo de iniciativas para hacer llegar la investigación y la ciencia mucho más a todos los afectados. Un saludo a todos, muy buena tarde y espero que os haya gustado. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.